pues que se enteren de este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, permítanme que esto empiece a grabar. Listo. Entonces, les quiero confirmar que digamos que para este corte, no voy a realizar examen. Y no voy a realizar examen en principio porque no hice la sesión pasada, tema que les agradezco pero no quiero hacer un video, grabarlo y ponérselo ahí, cada quien como, defiéndase ahí con lo que hay. No, tampoco, no creo que ese sea el deber ser. Yo creo que uno debe hacer la sesión completa para poder explicar el tema que se quiere abordar y con base en eso, pues abrir el debate si hay dudas, si hay algún tipo de inquietud frente al tema que se está desarrollando y de esa forma, pues poder dejarlo totalmente claro. Entonces, en aras de eso, no voy a hacer examen. ¿Listo? No sé si están de acuerdo o están en desacuerdo. Sí, El profe, pues examen, el examen era de, el examen era de qué, profe, de lo que hemos investigado sobre eso. Bueno, era más que todo del material que está publicado en la plataforma y de lo que vamos a ver en nuestras sesiones sincrónicas. Entonces, pues digamos que decirles sí va a haber examen y entra lo que veamos hoy y todo el material que estaba publicado, pues no, tampoco es el propósito. Yo creo que un examen hay que prepararlo bien para no correr unos riesgos en temas de eh, cometer algún error y que ese error después le pase a uno factura. Entonces, no, tranquilos, no va a haber examen, solamente hagan el taller y ese taller vale el 100%. ¿Listo? Sí. No, es que yo tenía una duda, profe. Usted nos Bueno, envió ¿un qué? Un video a la plataforma de la clase de 8 días. yo les envié un video. Ay, No, no. no, solo pregunto, es que yo Ah, no, no, vi, no, no. eso fue, si yo no vi, no. Espérame, o s- entonces vamos a entrar a la plataforma y miramos de una vez a ver es qué es que lo que yo hay vi ahí publicado. que hay una grabación, pero realmente es que tuve fallas el fin de semana con mi internet, entonces no sé, porque usted nos expresaba por medio del correo de que iba a hacer la grabación de la clase, entonces no sé si fue esa No, o fue la primera sesión que no, tuvimos. fue la primera sesión. Entonces voy a compartir pantalla y lo revisamos de una vez para dejar el tema totalmente claro y que no vaya a haber dudas de nada. ¿Están viendo mi pantalla en Brightspace? Sí, señor. Profe. Perfecto. Entonces, aquí en estados financieros, sí, mi intención era grabar la sesión, pero esa parte no, bueno, ¿qué me han dicho? Sobre todo estudiantes de administración de empresas me dicen, no, ¿quién nos va a poner un video? Nosotros queremos la sesión para poder preguntar y poder indagar sobre el tema que estamos viendo y no sé qué. Perfecto, me parece muy bien. Y más bien, yo lo que voy a hacer es, me voy a correr una semana más de clase, ¿ok? O sea, no vamos a terminar en la fecha en que les había socializado en el primer video, sino una semanita después, ¿ok? Sí, Si, señor. si Vale, está quieren, bien. pueden asistir a esa sesión, no hay ningún problema. Igual yo la hago, queda grabada y ustedes la pueden ver en el momento que mejor les parezca, ¿listo? Pero es como para no quedarles debiendo esa sesión, ¿listo? Listo, profe. Sí, Qué bien, señor. qué chévere. Entonces, estoy entrando aquí a estados financieros, al contenido, y aquí en la última casilla están las grabaciones de las sesiones sincrónicas. Y ahí se nos despliegan dos casillas, una que es las clases, y en clases solamente hay un video, exacto, que es la estructura del curso. Cuando les decía las reglas, qué es lo que vamos a ver, Ya. No, solo que cuál, tenía esa duda, profesor. listo. No, tranquila, no hay ningún problema, te agradezco la pregunta. Es que eso es lo que verdaderamente como que ayuda a tener claridad en muchas cosas. Entonces, básicamente, esta va a ser nuestra primer clase realmente sobre el tema. ¿Listo? Sí, señor. Bien, Sí, señor. perfecto. Entonces, bueno, en ese orden Profe, de pero ideas, yo tengo otra dime, pregunta, una dale, duda, dale. ¿no? Sí, o sea, ¿qué posibilidades hay, digamos, de lo que su mes nos iba a preguntar en el cuestionario, esto que lo, digamos, en base a las preguntas que iba a hacer, vayamos mirando el tema, ¿se puede o no se puede? Sí, sí, no hay ningún problema. O sea, les puedo compartir las preguntas que iba a hacer para que ustedes
indaguen sobre la respuesta, ¿ok? No puedo publicar el examen porque si lo publico, pues me va a No, quedar sí. ahí un vacío en la nota y eso para arreglar esa vaina es una galleta. Entonces prefiero más bien compartirles como el cuestionario. ¿Por qué? Y me parece muy al lugar la pregunta, porque de estos temas sí se preguntan en el segundo examen y en el tercer examen. Entonces, si tienen las preguntas, van a poder estudiar, van a poder prepararse mejor para el examen de la segunda unidad. ¿Ok? Ok, profe. Gracias. Listo. No, 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 a ustedes. Muchas gracias por las preguntas. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que he denominado las generalidades de los estados financieros. Entonces voy a compartir la presentación. Mm, ¿Me confirman si están viendo? Ahí ya están viendo la presentación. Sí, señor. Perfecto, listo. Pues básicamente, bueno, digamos que desde el punto de vista de los estados financieros, vamos a ver este tema que es denominado, vuelvo y les digo, generalidades de los estados financieros. Y en él, pues digamos que vamos a ver unos aspectos bien importantes que tienen que ver con los estados financieros. Digamos que los estados financieros de una empresa se disponen o digamos que se elaboran en las empresas con varios propósitos. Uno de los propósitos es para ponerlos en conocimiento de todos aquellos interesados en la información contable de esa empresa. ¿Qué quiero decir con esos interesados? Pues un interesado en la empresa puede ser el mismo gerente, ¿sí? Un interesado en la empresa puede ser la junta de socios. A ellos les interesa saber cómo está la empresa y eso lo pueden ver con base en los estados financieros. No es lo mismo ver los estados financieros que preguntarle al gerente, oye, mi chinito, ¿y cómo vamos con la empresa? No, bien, 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 esto va bien. Y uno va y mira después los estados financieros y qué bien ni qué nada, el tema va complejo, no sé qué, si sé más, y empiezan a haber problemas. Entonces, digamos que en principio hay esos dos interesados, la gerencia o la administración de la empresa y los dueños. Pero hay más. También otros interesados pueden ser los empleados, ¿sí? ¿Por qué los empleados? Porque digamos que en la medida en que el empleado conozca los proyectos que tiene la empresa, conozca la situación de la empresa, pues él puede decir, ah, no, esta empresa me da estabilidad, puedo hasta pensar en un programa de carrera al interior de la empresa, decir, ah, mire, yo me puedo ubicar por este lado, me voy proyectando a tal cargo, entonces voy a tener que estudiar y comienza uno a elaborar ese proyecto de vida con base en esa organización. Yo sé que para ustedes los millennials este tema suena raro, ¿sí? Pero mi generación hacía eso. Mi generación decía, no, yo voy a tratar de meterme a trabajar en Bavaria o me voy a tratar de meter a trabajar en Ecopetrol o en Avianca. ¿Por qué? Porque son las empresas más grandes, y allá yo puedo hacer todo mi proyecto de vida. Entonces empiezo a ascender y en la medida en que voy ascendiendo voy estudiando y voy mejorando mi salario y hacía uno toda esa cantidad de planes que ustedes hoy ya no lo hacen. Ustedes hoy les gusta más de pronto trabajar remotamente y con el trabajo remoto pues les permite viajar, conocer otras culturas. eh, no les gusta ir a una oficina, no les gusta de pronto que los estén ahí como presionando por el trabajo. A ustedes les gusta más que les digan, mira, hay que hacer esto y tiene tantos días y usted así le toque trasnochar, usted lo hace. Entonces, digamos que son dos culturas totalmente diferentes. Pero como los empleados son de esos interesados en los estados financieros, pues es importante aclarar por qué. Pero también digamos que desde el punto de vista de los empleados, en el caso que existiese un sindicato, que pues los sindicatos en realidad hoy yo no conozco un sindicato bueno, pero digamos que los sindicatos les interesa también conocer los estados financieros. ¿Por qué? Porque con base en eso, los sindicatos hacen peticiones. Y si esas peticiones no se cumplen, pues hacen huelga. Y si la huelga no se levanta, la empresa se quiebra y todos quedaron sin trabajo. Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas, pues esos también son unos de los interesados de los estados financieros. ¿Quién cree que de pronto sea otro interesado en los estados financieros de una empresa?
Profe, ¿el Estado también tiene que ver ahí? Perfecto, Sara. Venga, de una vez esto yo empiezo a ponerles puntos adicionales porque muy bien, al Estado le interesa muchísimo conocer el estado de esas empresas. ¿Por qué? Porque con base en eso, en las utilidades, es que el Estado obtiene sus impuestos. Entonces, ese es un muy buen punto. Sara González, sí. Sí, señor. Perfecto, muy bien. Estos punticos van haciendo mella. Estos punticos les sirve para, como yo los eximo en la tercera unidad, es decir, si usted saca en la materia, digamos que con el corte con el primer corte y el segundo corte, le queda ya el promedio ponderado en 3 o más de 3, usted queda eximido. Pero si de pronto a usted le quedó la nota en 2,85, ay, no, me toca ahora entonces hacer el taller de la tercera unidad, que es bien difícil, y el examen que entra todo el contenido de la materia, entonces uno como que dice, no, yo más bien le apunto para que quede eximido. Pero si de pronto a Sara le quedó la nota en 2,85 y participa mucho, yo digo, no, pues yo la paso, que me voy a poner a dejarla para que tenga que hacer los trabajos más duros y el examen más duro cuando ella participó en clase, vino a clase, estuvo muy juiciosa, pues yo le doy ese beneficio. Entonces, hagan punticos, que esos punticos marcan la diferencia al final, ¿ok? María Eugenia, no sé si querías comentar algo. No, señor. Ah, ok, listo, listo. Entonces, sí, en efecto, tal y como tú lo comentas, el Estado es otro de esos interesados en la información financiera. ¿Quién más crees, quién más creen que pueda ser otro de los interesados? Pues yo creería que es como un equipo que donde funciona bien los estados financieros, pues todas las partes van a funcionar bien. El, Porque, pues, digamos que si hay algo que en cierta organización no funciona a la par, pues creería que, digamos, la producción no iría con el objetivo que tenemos todos como la organización. ok, sí, pero entonces digamos que ya habíamos dicho que dentro de la organización, unos interesados son la administración, o sea, la gerencia y todo el cuerpo administrativo, que le interesa saberlo, conocer los estados financieros, la junta directiva, o sea, los dueños de la empresa, ellos también les interesan los estados financieros y decíamos que los empleados, pero viéndolo desde el punto de vista externo, ¿quién de pronto crees que pueda ser otro interesado en conocer la información financiera de la empresa, aparte del gobierno? No, Y te doy una pista. Si llegas a necesitar un préstamo, ¿a los quién bancos. acudirías? Perfecto, muy bien. Su puntico también, doña María Eugenia. Entonces, básicamente a las entidades financieras también les interesa conocer los estados financieros. ¿Por qué? Porque por medio de los estados financieros, pues ellos se van a dar cuenta de lo sólido o lo no tan sólido que pueda llegar a ser una empresa. Y eso es un indicador muy importante para decir si le doy un préstamo o no le doy un préstamo a una empresa. ¿Ok? Entonces, digamos que esos son los interesados en la información financiera de una organización. ¿Ok? Mm, digamos que los estados financieros van acompañados de todo el tema de las revelaciones. ¿Ustedes saben qué son esas revelaciones? Si no lo saben, no hay ningún problema. Me dicen que yo estoy aquí para explicarles, así que no se preocupen por eso. ¿Listo? Espérenme. Si han escuchado en algún momento el tema de las revelaciones No, o las famosas notas a los estados financieros, ¿tampoco han escuchado eso? No, es, señor. Perfecto. Hasta ahorita. en el taller estaba algo de, sí leí algo de las notas, Sí. pero Entonces, inclusive, uy, pero se desglosaban muchas cosas sobre las notas financieras. listo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí acabo de Ese entrar a punto no lo internet. he terminado. No, tranquila, aquí lo vamos a ver. Entonces, imagínense, los estados financieros, por norma,
deben estar públicos. Entonces yo acabo de entrar a internet y acabo de pedir el estado financiero del banco BBVA. Entonces, en ese estado financiero, ¿lo están viendo? Sí. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Entonces, aquí, digamos que viene toda la imagínense lo que son esos estados financieros, son 336 páginas de esos estados financieros. Y aquí dice, estados financieros consolidados por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. Eso es otra obligación que tienen las empresas y es presentar los estados financieros comparativos, es decir, el periodo anterior con el periodo actual. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que aquí, si entramos a navegar sobre estos estados financieros, pues viene primero el informe del revisor fiscal, que dice, si la empresa se comportó bien, cumplió con sus obligaciones, la contabilidad la lleva de acuerdo a los estándares internacionales y todo ese tipo de cosas, y listo, sale ese informe de la revisoría fiscal. Luego viene, ya digamos que la certificación del representante legal y del contador. Y esto es bien importante porque ustedes van a ser gerentes. Y por lo general, el gerente es el mismo representante legal. Y entonces, estos dos actores, tanto el representante legal como el contador, deben emitir esta certificación. Y pues básicamente ahí lo que dicen es, certificamos que la información que aparece plasmada en los estados financieros corresponde o coincide con los estándares internacionales y aparte de eso, entonces, son el fiel reflejo de la contabilidad y todo ese tipo de cosas. Y esto lo firman ambos. ¿Qué pasa con esa firmita? Que si de pronto se llega a encontrar que algo dentro de los estados financieros es falso, ambos señores se pueden ir para la cárcel. Y ustedes dirán, pero ¿por qué yo si el que lo hizo fue el contador? Porque usted es el representante legal y usted también está firmando. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan cómo se lee y cómo se interpreta la información en los estados financieros. ¿Ok? Entonces, viene esa certificación y luego viene ya los estados financieros consolidados. Entonces dice, mire, primero vamos a hablar del estado consolidado de situación financiera. Esto es lo que anteriormente se llamaba el balance general. Luego viene el estado consolidado de resultados, que era lo que anteriormente se conocía como el estado de resultados o el de pérdidas y ganancias. Luego viene el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Pero nos falta uno que es las notas a los estados financieros o las famosas revelaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a leer un estado financiero, entonces aquí vamos a leer el estado consolidado de situación financiera, es decir, el balance general, aquí vamos a encontrar las diferentes cuentas. Primero, ¿qué encontramos? Los dos periodos. María Eugenia, ¿tienes abierto el micrófono? Sí, regálame un segundo, bro. Ay, tranquila, gracias. Ya. Muchas gracias. Entonces, aquí digamos que lo primero que tienen que hacer al momento de elaborar un estado de situación financiera es, digamos que comparar dos periodos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo le muestro un solo periodo, la persona dice, ¿será que esta cifra es buena o es mala? ¿Sí? Pero cuando yo ya la puedo comparar, digo, hubo crecimiento en la cuenta de efectivo o equivalente al efectivo. Entonces yo ya digo, bueno, hubo crecimiento, pero ¿a qué se debió si el 2020 fue un año malo? ¿Sí? Porque hubo crecimiento. Entonces, aquí viene una columnita que se llama nota. Esta columna nota tiene unos numeritos. Entonces, cada una de esas cuenticas tiene ese numerito. ¿Y qué es ese número? Esos son las famosas notas a los estados financieros. Entonces, si yo quiero conocer por qué se incrementó en el año 2020 esta cuenta, pasó de 5.600 millones de pesos a 6.200, yo puedo remitirme a las notas a los estados financieros y ubico esta nota, la número 8. Entonces voy y lo busco. Y nótese que hay más numeritos, ¿sí? Aquí está el 10, está el 15, el 19, todos estos son notas a los estados financieros. Entonces, por lo general, esto está casi que al final y es la parte más extensa de los estados financieros. Es en donde se puede hacer una buena explicación de por qué subió o por qué se disminuyó una cuenta en un periodo, ¿ok?
Entonces aquí vienen los otros estados financieros, y al que quiero llegar es a este, las famosas notas a los estados financieros. Nótese que apenas vamos en la página 30. ¿Qué quiere decir eso? Que en las primeras 30 páginas están la certificación del revisor fiscal, la certificación del representante legal y del contador y los estados financieros. Y todo el resto, casi que las otras 300 páginas, son puras notas a los estados financieros. ¿Por qué consume tantas páginas? Porque es ahí en donde tanto el contador como el representante legal explican qué pasó con cada una de las cuentas en ese periodo. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar. Hay unas notas. Perdón, aquí está la nota número 8 que hace referencia al efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, aquí si yo le doy clic, me lleva directamente a la nota. Entonces me dice, ah, mire, la nota número 8. Se ve que coincide con el mismo número que veíamos en el balance y dice, ah, eso es la nota de los estados financieros referente al efectivo y el equivalente al efectivo. Entonces comienza a explicar. Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, el saldo de esta cuenta se resume así. Entonces, en caja teníamos para el 2020 2.261 millones y en el 2019 tuvimos 1.947 millones. Y comienza a mostrar y hacer un pormenor de todas las cuentas y empieza a explicar. Dice, ah, bueno, entonces, primero, entre el año 2020 y 2019, las operaciones más representativas en moneda extranjera se presentaron en bancos corresponsales extranjeros con una disminución significativa y comienza a entrar en un nivel de detalle de todo el tipo de transacción que tiene que ver con la cuenta del efectivo y el equivalente al efectivo. Entonces, para eso sirven las notas a los estados financieros. Y comienza a ser un detalle muy pormenorizado explicando todo lo de esa cuenta. Luego pasa a la siguiente, la 9, ¿qué dice? Hace referencia a los activos financieros de inversión. ¿Y qué va a explicar ahí? Entonces empieza a explicar los saldos, ¿sí? Cómo se cerró tanto el año 2019 como el 2020. Y luego viene la explicación. Entonces, entre 2020 y 2019, y comienza a explicar y se va metiendo en detalle. ¿Por qué? Porque es importante esas notas a los estados financieros. Porque imagínese que usted tiene una platica y dice, ay, ¿será que la guardo en una cuenta de ahorros? Pero es que, ¿qué puede llegar a pasar si, imagínense que una de las propuestas que está haciendo el gobierno para salir un poco de la crisis que hay es que, y para tapar un poco el hueco fiscal que tiene, un hueco fiscal de 70 billones de pesos, entonces dice, ¿saben qué es una buena alternativa? Imprimir dinero. O sea, decirle al Banco de la República, imprima dinero a diestra y siniestra y lo inyectamos a la economía y a ver a ver si así salimos de esta crisis. ¿Ustedes creen que eso es bueno? Que el Banco de la República imprima billetes y con esos billetes poder tapar un poquito el déficit fiscal que tiene Colombia. Profe, qué pena, no le escuché bien la pregunta, es que se me trabó el internet. ¿Me la Tranquilas, repites, por favor? con todo gusto. Estoy colocando un caso hipotético, bueno, no un caso hipotético, esto es una propuesta que le están haciendo al gobierno, en donde le dicen, mire hermano, si usted está en tantos problemas con el déficit fiscal, pues dígale al Banco de la República que imprima billetes, que imprima dinero y con eso tapamos ese hueco fiscal y cubrimos los servicios sociales que tenemos ya esos compromisos adquiridos. Entonces mi pregunta es, ¿será bueno que el Banco de la República salga a imprimir billetes en estos momentos? No, pues yo creo que si pudiera imprimir así billetes, no colocarían, o sea, digamos, nos vamos ahorita a la reforma, lo taparían, digamos, con fabricando el dinero, pero realmente no. Ok, no, está bien, es un buen argumento, pero ¿qué problema creen que se pueda desatar con esa impresión de billetes? ¿Aumentar un gasto? No, pues digamos que con eso, con esa impresión de billetes estaríamos disminuyendo gastos, ¿sí? Sí. Pero habría más dinero circulante en la economía.
Y ese dinero circulante en la economía, ¿qué creen qué efecto puede producir en la economía? ¿Será que eso es bueno o eso es malo? Profe, me corchó, no sé. No, tranquilas, no hay ningún problema. Yo hago preguntas, pero si no saben, pues, no, profe, no sé. Y entonces yo Sí, entro y no, les, dime. no sabríamos si Ok, circula más dinero que... en- ok, entonces eso tiende a ser muy malo. Y muy malo, ¿por qué? Porque eso lo que pasa es que hace que la moneda colombiana se deprecie y eso se conoce como inflación. ¿Y qué significa eso de la inflación? Que si yo tengo hoy 1.000 pesos, por temas de inflación, se me deprecia esa moneda y lo que yo compraba antes con 1.000 pesos, posiblemente mañana, debido a la inflación, voy a comprar menos productos con esos 1.000 pesos, porque ya la moneda no vale lo mismo. Los precios se subieron y para poder adquirir los mismos productos que compraba con esos 1.000 pesos, pues ya no me va a alcanzar para comprar lo mismo. Entonces, eso es un problema. Ahora, para, digamos que una economía le tiene que inyectar dinero a su economía, si no, pues se quedaría estancada. Y hay tres formas de inyectarle dinero a una economía. La primera es llamando al Banco de la República y diciendo, oiga, imprímase ahí un par de billones de pesos y se los metemos a la economía. Esa es la primera opción. Y bajo esa modalidad de que el Banco Central, o sea, el Banco de la República, imprima billetes, pues digamos que así se inyecta el 5% del dinero en nuestra economía. Bueno, en cualquier economía. El otro 80% del dinero que se genera en una economía se hace por medio de deuda. Y ustedes dirán, pero usted está loco, ¿qué está diciendo? ¿Cómo así que por medio de deuda se crea dinero? Pues sí, cuando usted va a un banco y lo llaman y le dicen, señorita Sara González, usted no me lo va a creer, pero le acabamos de aprobar, de preaprobar un crédito para que usted pueda irse a viajar o pueda comprar vivienda o pueda hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque creemos en usted. Usted ha demostrado que es una persona que no sé qué y si sé más. Y usted, claro, dice, uy, juepucha, tengo toda esa plata. No, de una. Voy y retiro ese dinero. ¿Cómo se hizo eso? Se creó ese dinero mediante deuda. Entonces, a través de un crédito que le dieron a usted, le acaban de inyectar a la economía 50 millones de pesos. ¿Por qué? Porque le preaprobaron a Sara González ese crédito de 50 millones de pesos. 50 millones de pesos que no existían en la economía. Y de un momento a otro, ya hay 50 millones de pesos más rondando en nuestra economía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Sara posiblemente dice, no, con ese papayazo, 50 millones de una, voy y compro y hago y viajo y no sé qué. Entonces, de una, le estamos inyectando esa cantidad de dinero. Y mediante deuda se crea el 80% del dinero en una economía. Y hay otro, el 15% del dinero se crea mediante la famosa flexibilización cuantitativa. Y ustedes dirán, uy, este man ya se puso mamón con esos términos. No. La flexibilización cuantitativa, ¿qué es? Y esto lo hizo Estados Unidos en plena pandemia. Entonces, yo soy el presidente, yo soy Trump. Esto es un ejemplo, ¿no? No van a pensar que soy trumpista ni nada de eso. Pero entonces yo soy el presidente Trump y llamo a la Reserva Federal, que es como el Banco de la República aquí en Colombia. Digo, hey, hola viejo, ¿cómo estás? No sé qué, hazme un favor, hermano. Necesito, es que imagínate que tengo un problemita porque este tema de la pandemia me dio duro. Entonces, imagínate que el desempleo se me está subiendo al 25%. Y aparte, muchas micro y pequeñas empresas están quebrando. Entonces yo necesito ayudar a esta gente porque si no esto se me va a volver un problema social. Entonces, claro, el gerente de la Reserva Federal dice, no, tranqui, fresco, Trump, estamos para ayudarnos, somos amigos. Entonces, ¿qué necesitas? Entonces le dice Trump, dice, no, mira, chiqui, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a emitir una cantidad de bonos del Tesoro, o sea, bonos de deuda del gobierno, y tú me los compras. Y yo te pago un interés chiquitico, pero pues digamos que me ayudas a salir de este problema. ¿Te parece? Dice, claro, de una, saque esos títulos de una vez y los compramos. Entonces, ahí, ¿qué están haciendo? Trump
le está diciendo a la Reserva Federal, entonces voy a sacar unos bonos y necesito que esos bonos van a costar, pongámosle, 3 billones de dólares. 3 billones de dólares. Entonces, los vamos a inyectar. ¿Cómo los vamos a inyectar? Entonces, usted, Reserva Federal, me compras esos bonos, usted los tiene, no me entregue plata, lo que va a hacer es consígneles a estas personas que yo le voy a dar un listadito de todas las personas que han perdido su empleo y a cada uno de ellos consígneles $1.500 en su cuenta y hágalo durante 6 meses. Y aparte, si viene algún microempresario que está en problemas y eso, usted le va a ayudar con tanto dinero para que esa persona pueda seguir trabajando, pueda seguir manteniendo su empresa y de esta manera no vaya a generarme más desempleo. Entonces, de esa forma, están generando también dinero. ¿Ok? Entonces, existen esas 3 formas. Y ahí, entonces, digamos que ese tema de esa impresión de billetes, pues se puede hacer de esa manera. Y cuando se hace de manera muy descarada, como lo hizo Estados Unidos el año pasado, a finales del año pasado, que inyectó 3 billones de dólares a la economía de la nada, pues ese dinero va a quedar circulando en la economía y va a hacer que haya mucho dinero circulando, que los productos se encarezcan y que el dinero pierda más su valor. Entonces se está hablando de que la economía de Estados Unidos va a entrar en una fuerte recesión y por ende, pues digamos que eso nos va a afectar a todos. ¿Por qué? Porque el dólar se supone es la moneda más fuerte del mundo. Entonces, eso como para ponerlos en contexto del problema que puede llegar a surgir cuando en una economía se genera esa inyección de dinero y los problemas que pueden llegar a generar debido a eso, debido a la inflación o lo que se pronostica para Estados Unidos es una hiperinflación, que es más o menos lo que está viviendo hoy en día Venezuela, en donde el bolívar no vale nada y para comprar algún tipo de producto de la canasta familiar hay que tener una gran cantidad de dinero para poderlo adquirir. De lo contrario, no puede. Entonces, eso se está esperando que reviente por ahí en 3, 4 meses en Estados Unidos. Entonces, de esa forma, yo no sé por qué me metí con el tema de la inflación. Ya Pero un buen tema, profe, créame que me abrió los ojos a muchas cosas que yo no sabía. Ay, sí, qué bueno, chévere, porque yo me pego unas desviadas horribles. A veces termino hablando de unas cosas que yo digo, pucha, ¿cómo llegué a este punto? ¿Por qué me metí en eso? Pero sí, digamos que eso, esas son las 3 maneras de crear dinero en una economía, ¿ok? Entonces sigo mostrándoles aquí porque no sé cómo llegué al tema de la inflación. Estos son, básicamente, esto es lo que hace referencia a las notas, a los estados financieros. Las notas se convierten en un informe muchísimo más detallado de un estado financiero. Y me va a decir, me va a dar una explicación del por qué. Ah, bueno, entonces ya me acordé por el tema, decíamos que a Sara le íbamos a consignar una platica, entonces decíamos que Sara de pronto tiene una plata guardada en el banco, no por préstamo ni nada, sino tú has estado ahorrando y tu plata está ahí guardadita. Entonces de pronto tenerla en la cuenta de ahorros pues no es lo más chévere, ¿por qué? Porque el peso colombiano cada vez se deprecia más frente al dólar. Por eso vemos que, ay, el dólar subió. Cuando el dólar sube es porque la moneda nuestra, pum, va para el piso, ¿ok? Entonces, tener el dinero en una cuenta de ahorros, pues no es lo más chévere en estos momentos. ¿Por qué? Porque ese millón de pesos que tú tienes hoy guardado en la cuenta de ahorros, mañana no vas a poder comprar lo mismo que comprabas hoy con ese millón de pesos. ¿Por qué? Porque el dinero ha perdido valor. Entonces, en ese tipo de casos, lo más conveniente es invertir en acciones. ¿Sí? Entonces uno dice, ay, miércoles, entonces yo más bien me voy a meter mi dinero en, qué sé yo, aquí en el BBVA. Entonces tú comienzas a mirar, dices, bueno, pero el BBVA, ¿será que es una buena inversión? Y comienzas a mirar, buscas por Google estados financieros del BBVA y pum, te sale la información que yo estoy viendo acá. Y tú comienzas a decir, pero ¿será que esa información, será que si está bien, esto qué significará? Esto, ¿eso es bueno o es malo? 7.255 pesos, 7.255 millones de pesos o 7.
257.2 billones de pesos. ¿Qué será esa cifra? Pues todo eso nos lo dice las notas a los estados financieros. Y ahí es en donde un inversionista comienza a leer y empieza a documentarse. Posiblemente no todo lo va a entender, pero si algo no entiende, ese posible inversionista, en este caso Sara, puede ir al BBVA y decir, mire, yo quiero comprar unas acciones, pero necesito más que me aclaren este tema y este tema que no lo entendí en los estados financieros. Ah, perfecto. Entonces, dame un correo electrónico y te explicamos todo para que tomes una muy buena decisión. Entonces, ya con esa información, pues tú vas a poder decir, ah, bueno, sí, voy a comprar 1.000 acciones del BBVA que están cada una a 350 pesos. Entonces, ahí, digamos que se puede ganar mucho más que si tuvieras el dinero guardado en una cuenta de ahorros, pero también puedes correr un mayor riesgo porque puede ser que el BBVA tenga inversiones en Estados Unidos y cuando Estados Unidos entre en recesión, el precio de la acción de BBVA se va para el piso. Entonces vas a perder dinero. Entonces digamos que por eso estos estados financieros deben estar publicados, deben estar abiertos al público para que las personas se enteren de esa información y puedan enterarse de primera mano de la situación de una organización. Y con base en eso poder tomar la decisión de si compran acciones o si invierten o si le prestan a esa empresa dinero y de esa forma pues poder salir adelante y poder obtener una mayor rentabilidad. ¿Ok? Esto eh, me lleva también eh, a otro tipo de inversiones que hay. Voy a mostrarles algo que es muy nuevo. Se llama Ascenso. Este es un programa de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿En qué consiste? Esos son un mecanismo de inversión también. Y es muy chévere. ¿Por qué es muy chévere? Porque paga un interés más alto que si tuviera la plata guardada en el banco, en una cuenta de ahorros. Y aparte, te dan, viene también respaldado por la bolsa de valores. Entonces, digamos que no es una inversión que esté ahí a la deriva. Entonces, ¿en qué consiste? Se llama ascenso, ¿sí? Solo que lo escriben con el 2. No sé qué significa el 2. Adoscenso. Pero bueno, esto se interpreta como ascenso. ¿Y en qué consiste? Esta es una plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia, por eso está aquí la BBC, Bolsa de Valores de Colombia. ¿Y aquí qué hacen? Entonces, imagínense que un día el gerente de la Bolsa de Valores estaba echando globos y dijo, y venga, ¿y yo dónde más obtengo recursos? Y dijo, pues fácil. Imagínense que hay gente que necesita recursos. Por ejemplo, esto está muy orientado a emprendedores. Entonces, hay emprendedores que no tienen el músculo financiero para poder echar a andar su idea de negocio y necesitan inversionistas. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Entra a Ascenso y comienza a mirar, ah, mire, hay 4.400, perdón, hay 4.044 inversionistas, hay 12.069 inversiones y hay 16.568 millones de pesos que se han financiado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Ah, bueno, y hay 60 campañas exitosas. Entonces nos dan dos alternativas. Si quieres invertir o si estás buscando financiación. Por ejemplo, ustedes las dos, Sara y María Eugenia, se reúnen y dicen, oiga, ¿por qué no creamos un proyecto de emprendimiento que esté orientado a las cocinas si han visto ustedes que cuando uno va a un restaurante, en el restaurante muchas veces hay muchos señores de Rappi con sus maletotas y eso de pronto a veces incomoda para uno pasar o ellos de pronto se ponen a jugar o a decir groserías y eso como que a veces incomoda. Entonces, ¿qué dijeron? Los restaurantes dijeron, no, estos manes me están haciendo es mala imagen al restaurante. Entonces, yo lo que voy a crear es unas cocinas, le llaman cocinas abiertas. ¿Y qué significa? Hay un lote por allá pelado y yo cojo y creo una cocina, ¿sí? Una bodega y en esa bodega creo una cocina para Andrés Carne de Res, creo otra cocina para Homburger, creo otra cocina para El Corral, creo otra, y así creo y creo y creo cocinas y las arriendo.
Entonces le digo al señor del corral, mire hermano, si usted no quiere tener aquí a los señores de Rappi con sus bicicletas y armando desorden y grosería va y grosería viene, pues no los atienda acá. Usted mándelos a la cocina abierta y que se crean cocinas abiertas en diferentes sitios estratégicos de la ciudad. Entonces hay uno en Usaquén, hay uno mucho más al norte, hay otro más hacia el sur. En cada sitio estratégico se crean ese tipo de cocinas y es un buen negocio, pero es un negocio que digamos hasta ahora Sara y María Eugenia lo están implementando. Entonces dicen, no, pero yo necesito por lo menos arrendar el lote, si no lo puedo comprar, pues por lo menos arrendarlo, y fuera de eso necesito construirlo. Y las cocinas, pues todas deben de tener conexión a gas, cada una debe tener sus servicios independientes, y eso me vale, y no sé qué. Entonces ustedes hacen todo un proyecto y dicen, mire, señor Bolsa de Valores, o mejor, señores Ascenso, yo quiero buscar financiación. Entonces, mira, ¿por qué financiarte en Ascenso? Entonces, si eres una empresa colombiana, tendrás la oportunidad de financiarte a través del mercado de valores de la Bolsa de Valores de Colombia y encontrar beneficios adicionales para el crecimiento de tu compañía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Definir las condiciones de financiación, financia tus proyectos más importantes. Puede que no te financiemos todo, pero lo más importante, y ahí ustedes van a tener que tomar la decisión, vas a poder crear conexión con potenciales aliados y vas a poder dar a conocer tu empresa a la comunidad. Entonces, tú llegas, bueno, ustedes las dos llegan con una propuesta a la Bolsa de Valores de Colombia y dicen, mire, yo quiero entrar a Ascenso y mi idea de negocio es esta, esta y esta, y yo aspiro a tener una financiación de, qué sé yo, 700 millones de pesos. Bueno, listo, se puede. Y para eso entonces yo voy a pagar unos intereses porque usted tiene que pagar ese dinero, o sea, lo tiene que devolver y aparte tiene que pagarle unos intereses. Entonces, ¿cuál es el plus de eso? Primero, que como ustedes hasta ahora están empezando en el proyecto, pues no es fácil que un banco les preste. Y tampoco es fácil que un señor como yo llegue y les diga, ay, qué chévere, y cómo es ese negocio? No, mire, tome, yo le doy 200 millones de pesos. Sí, pero es que necesito 700. No, pues tengo 200, búsquese los otros 500. Entonces, salir a buscarse esa plata es muy complicado. Entonces se inventaron esto. ¿Y qué necesita? Entonces usted ya debe tener la empresa constituida, ¿sí? Digamos que la empresa no puede estar en proceso de liquidación, eso sería el colmo. Debe contar con al menos un año de operaciones y de ventas, no pertenecer a sectores económicos restringidos y tener unos ingresos anuales entre 900 y 50 mil millones de pesos colombianos. Entonces usted llega con sus estados financieros y dice, mire, sí, yo tengo unas ventas anuales de 1.200 millones de pesos, pero necesito, úrgeme 700 millones de pesos ya. Entonces le dicen, listo. Entonces usted cumple con las condiciones, entonces usted se registra, crea su campaña, se conecta con otros inversionistas y le empiezan a consignar plática. Entonces, ¿qué hace? Eso en el caso que usted se quiera financiar. Pero si de pronto ustedes dicen, no, eso es muy arriesgado y los emprendimientos y la pandemia, no. Entonces, yo más bien voy a invertir. Entonces, ok, listo, se le tiene. Entonces, ¿en qué quiere invertir? Entonces, aquí le aparecen las campañas para invertir. Oigan, yo les estoy diciendo esto, pero ¿ustedes ya lo conocían? No, señor. ¿No? No, señor. Ok, bueno, bien, porque me daría pena estarles contando algo que ya saben. Entonces, aquí salen las diferentes campañas. Entonces, hay una, se llama Asadores El Barril, la revolución colombiana en asados rumbo a Estados Unidos. Miércoles, entonces le doy per detalle. Bueno, ¿qué pide él? 500 millones de pesos. Aquí sale el monto. Bueno, ¿y estos manes qué hacen? ¿A qué se dedican? Entonces uno le da clic ahí y comienza a mostrarle. Aquí hay, bueno, hay un videito de 3 minutos. ¿Sí escuchan? Entonces, ay, perdona, no te escuché. Si no se escucha. ¿No se escucha? Qué O vaina. por lo Bueno, menos yo, No, Sara, no profe, escucho. no hay sonido. listo. No hay ningún problema. Les voy a compartir aquí por el chat la página
por si quieren enterarse de esa campaña, es un ejemplo. Entonces, ¿qué hacen? Esta empresa quiere recaudar 500 millones de pesos. Ah, mire, ya lo recaudó, ya consiguió el 100% de la inversión. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo recaudaron esos 500 millones de pesos? Por medio de 417 inversionistas, ¿sí? 417 personas dijeron, yo le creo a esa empresa y le voy a consignar esta plática. Pero ¿cómo me la va a pagar? Me dice, ok, mire, yo le voy a pagar esa plata en 36 meses, le voy a pagar una tasa fija del 11% efectivo anual y fuera de eso, la garantía que tengo es del Fondo Nacional de Garantías, en donde me permiten, donde me dicen, tranquilo, don Alexander, si usted quiere invertir en ese proyecto, no se preocupe, que si ellos quiebran, yo le reembolso a usted hasta el 90% de la inversión que usted acaba de hacer. Entonces, hay una buena garantía, ¿ok? Sector de la empresa es del sector de manufactura y la clasificación es clásico. No sé qué significa ese clásico, pero aquí si le doy clic en esto, clásico, estos proyectos productivos presentan simultáneamente las siguientes dos características. La formulación del proyecto es adecuada, se presenta en términos claros y abarca todos los aspectos relevantes para el desarrollo del proyecto y está enfocado en aspectos de desarrollo y o crecimiento empresarial. Ah, bueno. Eh, qué más me muestra? Me dice, bueno, le voy a pagar de esa forma, pero le voy a hacer los pagos de intereses de forma mensual, ¿sí? O sea, mensualmente le voy a estar pagando los intereses. Periodo de gracia de intereses no aplica, es decir, desde el primer mes me van a empezar a pagar intereses. El pago del capital también va a ser mensual, es decir, me van a pagar una cuota y esa cuota, una parte va a intereses y otra va al capital. Y tiene un periodo de gracia, es decir, a partir del sexto mes es que él me va a empezar a pagar abonos a capital. Desde el primer mes me va a pagar intereses, pero apenas voy a ver abonos a capital a partir del sexto mes. Entonces usted dirá, bueno, pues tengo esa plata y tengo 15 millones de pesos ahí guardados en la cuenta de ahorros y se me están depreciando. Pues yo más bien invierto en esto que me van a pagar hasta un 11% efectivo anual, que es una tasa mejor que la que me paga una cuenta de ahorros. Entonces, es una buena manera de invertir. Y aquí hay un botoncito especial que se llama simular. Usted le da a simular y le dice, mire lo que le voy a pagar. Le va a pagar el 11% en 36 meses, va a ser mensual, periodo de gracia, Monto mínimo que usted puede invertir, 200.000 pesos. ¿Sí? Que aquí recibes un total. Ah, bueno, entonces yo aquí puedo colocar el monto de la inversión. Entonces, ¿cuánto quiere invertir? No, yo quiero invertir, no sé, tengo ahí 2 millones de pesos, voy a invertir esos 2 millones de pesos. Entonces, voy a recibir, por esos 2 millones, voy a recibir en total después de los 36 meses, voy a recibir un total de 2.386.883 pesos. Y voy a recibir periódicamente 76.069 pesos. Y bueno, me voy a ganar 386.000 pesos. Eso quiere decir que en 36 meses voy a ganarme 76.000 pesos, ¿sí? Y aquí puedo decir imprimir el detalle. Entonces, aquí ya me sale un cuadro en donde me dice, ah, mire, en los 6 primeros meses no le vamos a pagar nada capital, todo va a ser a través de... Entonces, mire que me descarga un archivo en Excel y aquí en el Excel ya viene muchísimo más detallado el, el plan de pagos. Ahí lo está abriendo. Esto de las tres gargantas, no van a pensar que es que ellas toman mucho. No, esto es un proyecto, así se llama las tres gargantas en China. Entonces ahí está abriendo todo el plan de pagos, o sea, cómo esa empresa me va a empezar a devolver los 2 millones que yo le voy a prestar. Está un poquito demorado. Perdón que les muestre este tipo de cosas, pero digamos, lo creo conveniente para el momento de hacer una inversión. Entonces aquí ya me indica con mucho más nivel de detalle mensualmente cuánto me van a pagar. Los 6 primeros meses, como son periodo de gracia, no voy a recibir nada de capital. Todo lo que me van a pagar son intereses. Son unos intereses de 17.466 pesos. Ya a partir del séptimo mes me pagan una cuota fija de 76.000 pesos y son 17.000 pesos de intereses y 58.000 de capital. Y ya se sigue comportando como una,
tabla de amortización, hasta que al final me devuelven mis 2 millones más los intereses. Entonces, este es un buen mecanismo también para que ustedes puedan invertir. Lo que pasa es que hay que tomar bien la decisión sobre a qué proyecto le quiere apuntar. Cuéntame. Pensé que querías decir algo. Entonces, hay muchas Sí, profe, campañas. sí, profe. Dime, cuéntame. Digamos, cuando uno no tiene dinero así en el banco, o sea, es que no le entendí esa parte. Sí. O sea, es al contrario, le presta al banco. O sea, no entendí Bueno, que, di- digamos que lo que yo les estaba explicando era lo siguiente. El hecho de uno tener la plática guardada en una cuenta de ahorros no quiere decir que el dinero le esté produciendo utilidad. Le están pagando un interés miserable, pero es un interés. Pero cuando tú vas a mirar esos 2 millones de pesos que tienes en tu cuenta de ahorros, hoy puedes comprar, qué sé yo, 2 millones de paquetes de papas. Bueno, 2 millones de paquetes de papas es como muy exagerado. Pongámosle 200.000 paquetes de papas. Pero si de aquí a un mes tú vas a sacar esos 2 millones y quieres ir a comprar los mismos paquetes de papas, no vas a poder comprar ¿cuántos dije? 200.000 paquetes de papas, sino que posiblemente vas a poder comprar solamente 190.000 paquetes de papas. ¿Por qué? Porque esos 2 millones de hace un mes, hoy ya no tienen el mismo poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque por temas de inflación, nuestro dinero pierde valor, pierde capacidad de compra. Entonces, lo más conveniente no es tener el dinero en la cuenta de ahorros, sino invertirlo en otros productos. Y ahí es en donde les empecé a hablar acerca de Ascenso, que es una manera segura de invertir un dinero por medio de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, no sé si me hice entender, María Eugenia. sí, señor, ahora me quedó más claro, profe. Ok, perfecto. Entonces, básicamente Gracias. aquí, no, a ti, no te preocupes. En la bolsa de valores hay un gran portafolio para invertir en empresas. Entonces, hay este de Celuventas, smartphones con una huella positiva en el medio ambiente, vea, celulares medioambientales. Ellos están buscando 450 millones de pesos. Está Servicépticos, un desarrollo industrial en pro del medio ambiente, están buscando 500 millones de pesos. Si sigo avanzando, entonces voy a encontrar esta Reset Store, la plataforma donde puedes personalizar y rentar tu PC hecho a la medida. Ellos están buscando 150 milloncitos de pesos. La mayorista, el marketplace mayorista que Colombia merece, están buscando 500 millones de pesos. Casi todos buscan como 500 millones, ¿no? No he encontrado así uno. Uy, este es buenísimo. Robinhood. Venga a ver si estos manes ya consiguieron la plata. ¿Qué hace Robinhood? Estos manes le meten, ya completaron la plata. Estos manes, digamos que es un restaurante, pero no es un restaurante para ir a comer allá, sino es como una especie de Rappi, en donde ellos, por medio de ciencia de datos, dicen, mire, los días martes yo tengo que cocinar, qué sé yo, 4 libras de arroz y tengo que freír. eh, 25 libras de papas fritas porque a la gente le gusta. Son los días que más comen ese tipo de productos. Y con base en ese tipo de análisis de datos que hacen, logran crear las porciones exactas y no hay desperdicio de comida. Y ellos están buscando, eh, ¿qué es? 1.000 millones de pesos. Y están pagando una inversión, están pagando una tasa del 10% efectivo anual. Ya lo recaudaron esos 1.000 millones con 588 inversionistas. Entonces, por lo menos cada uno tuvo que bajarse de 2 millones de pesos, ¿sí? Y nótese que cada proyecto tiene un nivel de garantía diferente. Este tipo de proyectos únicamente le responden por el 80% de la inversión, en el que vimos anteriormente hasta el 90%, y solamente paga el 10% efectivo anual. Esto puede afectar, digamos que ese tipo de información se puede ver afectada por la fecha en que se lanzó la campaña. Entonces, de pronto en esa época, la tasa de interés era más baja, por eso están pagando solo eso. Pero así puede uno empezar a invertir su negocio, su dinero en productos mucho más rentables. Y esta es una manera segura de hacer inversiones.
Entonces, pues si en algún momento les interesa, les recomiendo que utilicen alguno de estos proyectos para poder invertir. Y hay muy buenos. Cada vez van saliendo más, ¿sí? Aquí, mira, COS, haz parte del gran cambio ambiental, invierte en lubricantes marinos ecoamigables. Chévere, 200 milloncitos nomás. 1.500 millones. Genersa, enciende la luz a una forma alternativa de generación de energía en Colombia. Entonces, todo este tipo de cosas, eh, obviamente, pues si yo quiero buscar financiación, pues yo voy a tener que ir a la bolsa de valores y llevar mis estados financieros para que ellos se den cuenta que yo cumplo con las condiciones para poder buscar la financiación acá. ¿Por qué? Porque la bolsa de valores no es boba. No va a decir, ay, si le voy a buscar, le voy a conseguir la plata para que usted después se me pierda y después yo dónde lo encuentro. Y quedo embarcado con las personas, con los inversionistas que sí creyeron en usted. Mire, 93 Luxury Suites, hotel de lujo en Bogotá, en el Parque La 93. Busca 250 millones de pesos. Todo esto son diferentes tipos de proyectos de inversión a los cuales como personas naturales nosotros le podemos apuntar a eso, ¿ok? Simplemente les quiero compartir esa información y todo eso pide como requisitos tener los estados financieros. Entonces, digamos que por eso son importantes los estados financieros. Les di toda una vuelta para llegar al punto de que los estados financieros son muy importantes. Es básicamente esa es la conclusión de esto, de esta información. Pero yo siempre he dicho una cosa, los estados financieros, no sé, son como cuando uno recibe el estado de muerte de una persona, cuando le dicen, ay, mire, sí, qué vaina, él murió por asfixia porque se ahogó con una pepa de mamoncillo. Pues sí, o sea, uno como que dice, ok, pero yo ya con esa información, ¿qué hago? ¿Sí? Ya no lo puedo revivir. Esa información me hubiera servido en el momento en que le estaba pasando eso para yo poderle prestar una ayuda, pero en este momento esa información no me es relevante, ¿sí? Un poquito, haciendo ese paralelo un poco cruel, yo lo interpreto como el estado financiero. Yo digo, es que el estado financiero me está mostrando lo que ya pasó en la empresa, me está trayendo una información de lo que hizo la empresa el año pasado, ¿sí? Puede ser que a hoy la situación esté totalmente diferente, pero pues digamos que es una foto de tiempo de la situación de la empresa en un momento específico y pues digamos que con eso yo me podría hacer una idea, pero no es 100% seguro que ese comportamiento que tuvo o que me está reflejando un estado financiero vaya a ser o me garantice que va a ser igual o mejor que esa información que me está mostrando. Entonces, digamos que ese es el reparo que yo le tengo a los estados financieros, que me muestran una información de algo que ya ocurrió. Y en ese orden de ideas, como que uno dice, pero pues sí, y esto ya pasó, pero hoy ya cómo está, hoy estamos bien, hoy estamos mal, ¿qué ha ocurrido? Yo necesito una foto de hoy. Pues es muy difícil que eso nos lo vayan a entregar, ¿ok? Pero bueno. Digamos que, por otra parte, el objetivo principal de las normas internacionales de información financiera, bueno, aquí me faltó hablarles acerca de que digamos que Colombia, a partir del año 2009, eh, gracias a que el Fondo Monetario Internacional le puso un cuchillo en la espalda a Colombia y le dijo, bueno, ¿usted qué? ¿Usted qué va a hacer? ¿Será que se va a pasar a las NIF? O si no se pasa a las NIF, entonces no le vamos a prestar plata. Y como Colombia está tan endeudado, entonces dijo, no, pues sí, sí, entonces yo me paso a las NIF porque pues, no tengo de otra. Entonces, Colombia, desde ese año 2009, alzó la mano y dijo, señores, estándares internacionales, yo quiero pasar mi contabilidad a el estándar internacional. Y eso es bueno. Y es bueno, ¿por qué? Porque nos permite manejar un lenguaje común en términos contables y financieros con muchos países del mundo. Casi que hay ya 140 países que han implementado las NIF en el mundo, entre esos Colombia. Entonces, eso me va a facilitar a mí poder hacer transacciones como empresario con otra empresa de otro país. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando el mismo idioma contable y financiero. Entonces, digamos que debido a eso, debido a las NIF, hoy se están hablando
de esos estados financieros. Por ejemplo, el primer estado es el estado de situación financiera, en donde vamos a ver todo el tema de activos, pasivos y patrimonio. Miren, yo por qué no tengo esto en... Vamos a hablar acerca de esos estados financieros, y el estado de situación financiera me muestra cómo están los activos, cómo están los pasivos y cómo está el patrimonio neto en la organización. El estado de resultados me muestra los ingresos y las ganancias, los gastos y las pérdidas. El estado de cambios en el patrimonio me muestra todo el tema de capital, dividendos, cambio de políticas, corrección de errores. Y el estado de flujo efectivo, que es el último que vamos a ver, me habla de actividades de operación, de inversión y de financiación. Y están las notas a los estados financieros, que fue lo que les mostré en el BBVA. ¿Ok? Entonces, digamos que el objetivo de las normas internacionales de información financiera, digamos que, voy a leer esta textualmente. La importancia de las NIC, ¿qué son las NIC? Las normas internacionales de contabilidad, y de las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Esos dos estándares radica principalmente en el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación de información consignada en los estados financieros, ya que es con base en ellos que se toman decisiones en las organizaciones. Entonces, digamos que el objetivo principal de esas normas internacionales, tanto de las normas internacionales de contabilidad como de las normas internacionales de información financiera, pues es el de facilitar que todas las empresas que apliquen estos estándares emitan información de calidad, emitan información transparente y emitan información contable, y digamos que esa información contable con esos estándares de calidad, de transparencia y de confiabilidad, pues le va a permitir a las personas tomar decisiones de la organización de una manera mucho más correcta y acertada. Entonces, con el estándar internacional, básicamente se impulsa la producción y el control de información desde una perspectiva netamente financiera, en función de las dinámicas de los mercados. Es decir, la importancia de las NIC y de las NIF radica específicamente en temas de reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información. Nosotros no nos vamos a meter con estos temas. Nosotros nos vamos a meter de una en la interpretación de los estados financieros. ¿Ok? Digamos que las NIF, básicamente, digamos que todo lo que tiene que ver con las NIF o con las normas internacionales de información financiera hace referencia a estados financieros. Entonces, digamos que el proceso de implementación de las NIF en Colombia, digamos que a veces cuando se empezó a implementar todo lo de NIF, eso fue un problema grandísimo en las empresas. ¿Por qué fue un problema? Porque nadie sabía del tema, y fuera de eso tenían unos plazos que cumplir, y entonces todo el mundo, todos los contadores estábamos perdidos, como que no sabíamos por dónde arrancar, y fuera de eso, si no cumplíamos el plazo, entonces nos iban a sancionar. Entonces era una incertidumbre y una zozobra muy maluca, precisamente porque nadie sabía qué era eso de NIF. Entonces, es curioso cómo una de las mayores preocupaciones para iniciar todo ese proceso de implementación de las NIF era saber cómo se contabilizaba. Y las NIF no es tanto contabilizar, es más elaborar estados financieros, ¿ok? Mostrar la información en los estados financieros. Hacia allá es que se dirige las NIF. Entonces, pareciera que lo más importante era saber qué cuentas hay que abrir. ¿Será que debo cambiar el plan de cuentas? ¿O cuáles son los efectos fiscales de hacer estos nuevos registros contables? ¿Será que el programa de contabilidad va a hacer automáticamente, me va a pasar de la contabilidad antigua a las NIF? ¿Me van a sancionar si yo no aplico las NIF? ¿Y la DIAN tendrá en cuenta la información bajo NIF? Entonces, esas eran principalmente las dudas que se tenían en ese proceso. Básicamente, las NIF, vuelvo y digo, son información financiera. Y es claro que necesitamos registrar transacciones para obtener saldos, y que con esos saldos se puedan elaborar los estados financieros, pero nos estamos quedando en ese momento, cuando se implementaron las NIF, nos habíamos quedado pensando en la forma, pero no indagábamos en el fondo de la implementación de las NIF.
Y digamos que las NIF no han sido pensadas para presentar informes a la Administración de Impuestos, es decir, a la DIAN, eso así no está pensada las NIF. Eh, digamos que las NIF se concentran es en establecer la situación financiera de la empresa, se centran en saber cuál es su rentabilidad y principalmente, al menos desde mi punto de vista, saber cuál es la generación de flujos de recursos. Hacia allá es que van las NIF, ¿ok? Pero entonces, digamos que hay que hablar de los temas como la rentabilidad o el rendimiento que realmente resultan ser la clave en las empresas. ¿Y por qué resultan ser la clave? Porque sucede que los ingresos provienen en su mayoría de poner a producir los activos que tiene la empresa, así como los pasivos me generan gastos, pues los activos me van a generar ingresos. Y es por eso que la rentabilidad del patrimonio es un indicador que requiere de un análisis muy detenido. ¿Por qué se necesita analizar muy bien esos indicadores? Sucede que el aumento de los activos sobre los pasivos me va a hacer crecer el patrimonio. Y ese crecimiento va a generar expectativas de recursos que se van a ver reflejadas en la rentabilidad. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿somos rentables pero no queremos reportarlo porque tributamos? ¿O definitivamente no sabemos realmente si somos o no rentables? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, es evidente que con el cambio de pasarnos de la contabilidad antigua, una contabilidad antigua que estaba regida por este decreto reglamentario 2649 del 93, pasamos o dimos el salto al estándar internacional, que son las NIF. Entonces, básicamente el haber dado ese salto, haber pasado de esta contabilidad vieja a la contabilidad nueva, las NIF, básicamente, lo que digamos que esas NIF tienen una incidencia en varios aspectos importantes de la labor contable a la que nos enfrentamos diariamente como contadores. Y uno de dichos cambios es el que se refiere al procedimiento para poder transformar la información que evolucionó como se muestra en esta tabla. Y es, digamos que en la contabilidad antigua se tenía una entrada de información que se hacía por medio de causación de transacciones. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de causación? Causación es cuando, sin que me hayan pagado una factura, yo la debo registrar en la contabilidad. Entonces, por ejemplo, digamos que Sara va a vender en su empresa se dedica a la comercialización de productos de belleza y le va a vender a un cliente y el cliente le dice, le pago a 30 días. No significa que en 30 días tú vas a hacer el registro de esa venta. No, tú la tienes que registrar hoy, ¿sí? El día en que hiciste la venta. Lo que pasa es que te van a pagar esa factura apenas hasta dentro de 30 días. Eso es causación, registrar la transacción el día en que se efectúa esa transacción y no el día en que me pagan, no el día en que entrego los productos, nada. Con la elaboración de la factura, tú ya debes registrar esa venta en tu contabilidad. En la antigua contabilidad se hablaba de un procesamiento de datos, es decir, se hablaba de una clasificación de cuentas, de unos ajustes de cuentas, de unas provisiones y de unos cierres. Y se hablaba también acerca de una salida de datos, es decir, tengo una entrada de información, la proceso y eso me genera una salida de información. ¿Y cuál es la salida? La emisión de estados financieros. Mientras que en NIF se hace de otra manera. Yo no voy a empezar a meterle información a la contabilidad. Yo lo primero que tengo que hacer es reconocer qué tipo de transacciones es la que estoy haciendo. Ah, estoy vendiendo. Ah, ok, eso es una venta. ¿Por qué es una venta? Porque son los productos que yo estoy comercializando. Ah, ok. Entonces, si una venta es un ingreso, yo debería registrar como venta una asesoría que le estoy dando a otra persona. No, eso es otros ingresos, ¿ok? Por eso se habla de reconocimiento, poder identificar qué es una venta o poder identificar qué es una consultoría o poder identificar qué es un alquiler, etcétera, etcétera. Y para eso pues hay que conocer las cuentas, ¿ok? También se habla acerca de una medición, es decir, cómo voy a registrar esa venta, cómo la voy a hacer el reconocimiento de esa transacción que acabo de hacer en mi contabilidad.
Y luego voy a hablar ahí sí de una presentación de la información, es decir, hablar de, si yo quiero registrar las ventas, ¿en qué tipo de estado financiero lo voy a mostrar? Pues en el estado de situación, en el estado de resultados. Pero si yo quiero mostrar cómo están mis activos, entonces tengo que ubicarme en el estado de situación financiera. Y por último, se habla bajo NIF en la revelación, que es mostrar lo no informado. Entonces, era básicamente lo que les decía con el estado financiero del BBVA, que les decía que esas revelaciones o esas notas a los estados financieros me dan más información de lo que yo veo en el estado financiero. ¿Ok? Mm, cuando, digamos que aquí vamos a hablar acerca de lo que es la presentación. Eh, cuando se habla de la presentación de los estados financieros, básicamente estamos hablando de poner los estados financieros de esa empresa en conocimiento de todos los terceros interesados en la información que está contenida en ese estado financiero. Y al respecto, digamos que es importante tener en cuenta dos estándares internacionales. El primero es la NIF número 1, que habla acerca de la presentación de estados financieros, y la NIF 1-3, que habla acerca de la obligación de elaborar unos primeros estados financieros anuales que estén reexpresados bajo NIF. Y aquí, pues digamos, que hace referencia, digamos que esto es como un ejemplo del que hablamos acá. Entonces, se habla de, se compra, se adquiere un inmueble. Entonces, ¿será que ese inmueble hace parte de la construcción de un complejo industrial o a qué categoría pertenece ese inmueble? Puede ser a temas de contratos de construcción. ¿Será que ese inmueble que acabo de comprar es una propiedad tenida para inversión? O si es una propiedad tenida para inversión, pues va a parar a la categoría de inversiones. Si ese inmueble fue entregado en arrendamiento financiero, pues lo voy a llevar a la categoría de activos en leasing. O si yo me dedico a la compra y venta de bienes inmuebles, pues ese inmueble lo voy a llevar a mis inventarios, ¿sí? Y si ese inmueble es para uso de la empresa, pues no lo voy a llevar como inventarios, ni como activos en leasing, ni como inversiones, sino lo voy a llevar como propiedad, planta y equipo. Entonces, nótese cómo un inmueble puede, con base en el reconocimiento, ubicarse en diferentes categorías dentro de la contabilidad de una organización. ¿Ok? Cuéntenme hasta ahí cómo vamos. ¿Están perdidos o vamos bien? No, profe, vamos bien. ¿Sí? Qué chévere. Muy bien, muy bien. Bueno. Y básicamente, aquí, con esto yo creo que terminamos la sesión el día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que es el ciclo contable. Entonces, sucede que en una empresa eh, todo cumple una serie de pasos. Digamos que una transacción al interior de la empresa debe cumplir una serie de pasos para poder clasificar esa transacción dentro de los estados financieros. Entonces, imagínense que tenemos en nuestra empresa, se acaba de producir un hecho económico. Y esos hechos económicos se pueden producir de manera interna o de manera externa. Digamos que nos fuimos por la manera externa, entonces digamos que vendimos un producto, entonces tenemos un documento fuente que es la factura. Entonces vendimos ese producto y esa factura ya ingresa a nuestro sistema contable. Entonces aquí vamos a tener, esa factura va a ir a parar a una base de datos en donde tenemos unas transacciones. Obviamente ahí se va a ir por la transacción de la venta y posiblemente yo voy a codificar esa venta mediante el PUC, mediante el plan único de cuentas, que me va a decir, las ventas empiezan con el número 4 y si es una venta en efectivo, entonces me va dando un código y ya con ese código es mucho más fácil que esa transacción yo la pueda identificar dentro del sistema contable, ¿ok? Porque es más fácil buscar el número de la cuenta al cual quedó asociado esa factura y ya yo ahí le puedo hacer trazabilidad al tema. Entonces, cuando ya tengo esas transacciones me van a generar un resumen comprobante de diario. Es decir, voy a agrupar todas las ventas que hice en un día y lo voy a resumir en este comprobante de diario. Entonces, imagínense ustedes cómo hace, por ejemplo, Home Center, en donde en todas sus tiendas maneja cualquier cantidad de productos. Pues ellos tienen todo codificado
A todo le tienen un precio y pueden crear un resumen comprobante de diario de tornillos, un resumen comprobante de diario de sillas de computador, de cerámicas, todo eso lo tienen al nivel de detalle. ¿Por qué? Porque así fue configurado su sistema de contabilidad. Entonces yo ya cuando tengo ese resumen de comprobante de diario, lo voy a pasar por un procesamiento de datos. Y ese procesamiento de datos que me va a generar este uno me lleva a este uno. Entonces, ese procesamiento va a parar en unos libros auxiliares. Entonces, voy a tener el libro de bancos, voy a tener el libro auxiliar de ventas, el libro auxiliar de compras, etcétera, etcétera. Ese libro auxiliar, eh, con cada una de esas cuentas, lo voy a consolidar en un libro diario. Entonces, voy a tener ¿cuántas fueron las ventas del día de hoy? Ah, fueron de 650 millones de pesos. Ah, bueno, estuvo bueno el día, listo, chévere. Y ese libro diario, cuando yo voy a cerrar mis estados financieros o voy a elaborar mis estados financieros, entonces lo voy a consolidar ese libro diario en un libro mayor. Voy a decir, ah, bueno, este libro diario tiene cuentas de ventas, tiene una cuenta de compras, tiene una cuenta de IVA. Entonces, cada una de esas transacciones la voy a llevar al libro mayor. En el libro mayor voy a encontrar esas cuentas y ahí voy a resumir o voy a agrupar todas las ventas, independientemente de que haya vendido más tornillos que sillas de computador, todo lo voy a mostrar como una sola cuenta, se llama ventas, ¿ok? Entonces, de esos libros mayor y balances o esos inventarios y balances, voy a empezar a crear mis diferentes estados financieros. El primero, pues, sería el estado de situación financiera, que antes era el balance general. Eh, si quiero saber si la empresa tuvo utilidad o pérdida, pues voy a tener que elaborar el estado de resultados. Para saber cómo está la situación financiera en la empresa, voy a elaborar el estado de cambios en la situación financiera, luego voy a elaborar el estado de cambios en el patrimonio y por último elaboro el estado de flujos de efectivo. Y esto, obviamente, cada uno de estos estados va a tener unas notas a los estados financieros. Esto es como transita la información dentro de un informe, dentro de un sistema de información contable. ¿Ok? Ese es el proceso que se debe seguir. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda frente al tema. No, señor. ¿Está claro? Sí, señor. Ay, perfecto, listo. Entonces, pues nada, yo creo que dejemos ahí como para no cansarlas y en la próxima sesión terminamos este tema y nos metemos de lleno ya a analizar estados financieros. ¿Les parece? Sí, señor. Listo, profe. Perfecto, muy bien. Les agradezco mucho, Sara y María Eugenia. Gracias por la asistencia, gracias por la participación. Y pues nada, ahí nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que no va a haber examen, simplemente dedíquense al taller y pues yo sé que les va a ir muy bien, ¿ok? Vale, profe, No, señor. Dime, tengo una pregunta que es fuera de clase, pero su me dale. se tocó un tema ahí y yo sí quiero hacer como un énfasis en eso, Dime. ya que en el trabajo se están mirando algunas mejoras. Entonces, alguno preguntó que si nosotros tenemos una bodega arrendada, ¿qué era mejor? ¿Tenerla arrendada o comprar un propio terreno para que él construya su bodega? ¿Qué es mejor en ese caso? ¿Y por qué? Ujú. Bueno, todo eso depende. ¿En qué sitio la piensan comprar? ¿En Bogotá? ¿En un municipio cercano? En Bogotá. Ok, porque es que, digamos que la tierra en Bogotá es más cara. Entonces, digamos que ahí ya les va a tocar desprenderse de más recursos para poder adquirirla en Bogotá. Segundo, en Bogotá se paga más impuestos. Los impuestos son más altos, ¿ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, comprarlo en Bogotá le puede salir más caro. Pero si lo piensan más bien comprar a las afueras de Bogotá, qué sé yo, de pronto en Cibaté, en, en Mosquera, pues allá de pronto les va a salir muchísimo más barato. ¿Yo qué diría aquí en Bogotá? Yo arrendaría, ¿sí? Ahora, también hay que mirar varios aspectos. ¿Cuánto me van a cobrar de arriendo? ¿Cuánto voy a tener que pagar por servicios? ¿En dónde va a estar ubicada la bodega? ¿En un sector residencial?
estrato 4, estrato 5, pues es mortal. Yo más bien buscaría una bodega hacia un terreno, eh, digamos que sea mucho más económico, de un estrato más bajo que me represente un menor pago de arriendo. Entonces, hacia allá yo me iría a buscarlo por temas de economía. Pero si de pronto yo quiero mirar que sea una bodega que esté ubicada en un sitio en donde le quede cerca al grueso de mis empleados, pues entonces si lo hago desde esa óptica, pues posiblemente voy a tener que tomar una decisión más coherente frente al tema. Entonces, digamos que todo eso hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista. No es simplemente si es mejor comprar o arrendar, porque digamos que si tengo el músculo financiero para comprar, pues es mucho mejor comprar. Pero ¿será que a qué se dedica la empresa? Profe, es una empresa de dispositivos médicos. Ah, ok, entonces digamos que en época de pandemia no va a cerrar, va a seguir trabajando. Es que hoy en día hay que mirar el impacto que tiene la pandemia o el impacto que puede llegar a tener otro virus dentro de la sociedad y en esta parte, pues dentro de una empresa. Entonces digamos que no se vería afectada por un tema de pandemia porque pues el sector de la salud siempre va a estar trabajando. Entonces yo me arriesgaría a comprar una bodega, pero también miraría en qué sitio la voy a comprar y hacer buenos análisis frente al tema de mm, la liquidez que yo voy a necesitar. ¿Será que me voy a endeudar para comprar esa bodega? Es decir, voy a tener que pagar intereses por pagar para terminar de comprar esa bodega. Tengo que analizar eso. Tengo que analizar si de pronto, si no tengo que endeudarme, sino que tengo el dinero en efectivo, ¿será que me vale la pena pagarla toda de contado? ¿O es mejor decirle al cliente, mire, le pago tanto y le doy 3 camionetas y el saldo a 180 días? Entonces, tengo ahí un poquito de margen de flexibilidad para poder seguir trabajando el dinero y sé que me voy a quedar con esa bodega, pero eso depende también de si a la persona le interesa o no ese tipo de negocio. Entonces, son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta antes de tomar la decisión. Una decisión de esas no se puede tomar así, eh, digamos, sin tener toda la mayor cantidad de información, porque se puede cometer un error. En algo nos podemos equivocar y ese error lo vamos a ver de pronto a un mediano plazo, por ahí a un año o a 2 años, es cuando vamos a decir, tan bruto, ¿por qué compré esa bodega? ¿Sí? ¿Por qué no más bien la arrendé y con esa plata me dediqué a traer más productos para poderlos vender y ese tipo de cosas? Entonces hay que evaluarlo muy bien, no es simplemente decir si compro o arriendo. Hay que mirar muchos aspectos. Y si se va a comprar, pues procurar más bien hacerlo a las afueras de Bogotá, no dentro de la ciudad porque es más costoso. Mm, Ay, listo, profe. Es que tenía Sí. la curiosidad porque lo habían hablado, lo habían puesto en la mesa, pero pues nunca dieron argumentos del por qué sí ni el por qué no. Y esa Ah, era ok. mi duda. Sí. No, eso hay que evaluarlo muy bien porque de pronto por comprar una bodega, la empresa se puede descapitalizar. Y descapitalizarse, ¿qué es? Empezar a atrasarse con el salario de los funcionarios, empezar a tener problemas para comprar productos para seguir desarrollando el objeto social. Y si voy a tener ese tipo de problemas, posiblemente me voy a tener que endeudar y endeudar implica pagar intereses. En fin, viene una serie de efectos en cadena que pueden salirle mucho más costosos a la organización. Ay, profe, muchas gracias. No, pues no te di ninguna respuesta, te amplié la duda, ¿qué es peor? No, no, mire que no me la amplió porque por lo menos ya uno tiene como un punto de referencia a lo que se dirigen cuando dicen si comprar, si no comprar. O sea, ya uno tiene más o menos un punto de referencia porque muchas veces, créame, yo que hasta ahora que en el cargo en el que estoy, hasta ahora que empiezo a ver que las reuniones, que todo esto, tocan temas que uno ni siquiera sabe de qué hablan. Y muchas veces quedan el tema ahí, pero ni siquiera explican qué fue lo que pasó, qué por qué esto, por qué lo otro. Entonces esa era Listo. mi duda, pero no, sí se me la aclaró. Ah, bueno, qué chévere, me alegra mucho, Sara. Vale, profe. Bueno, cuídense mucho, descansen, porfa.
Y nos vemos, dentro de 8 días, ¿ok? Bueno, ¿Listo? profe, muchas gracias. Oh, ustedes, muchas gracias. Cuídense Bueno, mucho. chaito.